Bueno, pues estamos en otro periodo electoral. Hace nada que hemos tenido elecciones municipales y autonómicas, el 28 de mayo. A raíz de los resultados, parece ser que el presidente Sánchez decidió adelantarlas unos meses, porque casi se agota la legislatura. Y bueno, el alcalde de Manzanares, que ha ganado con mayoría absoluta, cosa ya rara en estos tiempos, pero bueno, ahí están esos datos, va a ser senador, porque claro, yendo de número 1 es muy difícil que no se sea senador. Encabeza la lista del Senado de la provincia de Ciudad Real por el Partido Socialista. ¿Cómo se enfrenta Julián Nieva estas elecciones ya a nivel nacional? Ha dado un salto cualitativo, se podría decir, porque ya a nivel nacional es muy importante pertenecer a lo que va a ser los destinos de España, vamos. Sí, encantado, Juani, de estar con vosotros. Mira, desde el punto de vista político, voy a ser senador, pero porque el Partido Socialista concurre a estas elecciones con el ánimo de ganar. Y Pedro Sánchez, en su potestad, ha decidido adelantarlas a unas fechas atípicas, pero que otras experiencias hay, y es porque tal vez ha considerado que era conveniente no dilatar más la situación, también pensando probablemente en el beneficio de España. Por tanto, el Partido Socialista concurre a estas elecciones para ganarlas, para que España siga avanzando, para que no caigamos en un retroceso del que podamos arrepentirnos toda la vida. Porque hay un peligro real de involución. Y España, los indicadores económicos dicen que está en el camino adecuado, en la senda adecuada. Incluso, como ha dicho el presidente, seguramente habrá habido errores, pero no ha habido en la historia de España nunca 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Y cualquier dato que se pretenda introducir que no sea ese, no se dice la verdad. Y tenemos la menor tasa de desempleo desde el año 2008. No llegamos a 2.700.000 personas. Pero además España crece 4 veces más que el resto de países importantes de la Unión Europea. Otro dato que no cuestiona a nadie. Crecemos por encima del 2% cuando el resto de países están o en recesión o en crecimiento cero. Por tanto, en España ahora mismo la situación económica es muy positiva. Esa sería la primera reflexión, la política. Luego la personal, pues sí que es verdad que he tenido el honor de contar con la gran mayoría del apoyo de los ciudadanos de nuestro pueblo, lo cual me hace sentirme feliz y al mismo tiempo responsabilizado, porque tengo la responsabilidad de seguir trabajando con el mismo empeño, con la misma ilusión y desde luego con el mismo ánimo. Y luego personalmente, como Julián Nieva, pues también es un honor encabezar primero la lista al Senado y saber que voy a ser el primer parlamentario español de la ciudad de Manzanares. Nunca Manzanares ha tenido un representante en las más altas instituciones. Pues lo pongo también en valor en la medida en que creo que es mérito de todos los hombres y mujeres de Manzanares, y desde luego mi papel allí va a ser trabajar para toda la provincia, porque al fin y al cabo seré un representante provincial, pero que nadie olvide que llevo el nombre de Manzanares y los intereses de Manzanares por bandera y desde el primer minuto. Por tanto, tengo satisfacción, tengo ilusión, tengo una gran responsabilidad y la asumo gracias también al esfuerzo que hacemos todos mis compañeros del equipo de gobierno, que obviamente tendremos que tener más atención, más dedicación si cabe, y también mi familia, que una vez más pues demuestran que me apoyan y me quieren en la misma medida. Pero sí creo que es un momento determinante para España, Juani, y quiero que todos los hombres y mujeres lo sepan. Entonces, con esos datos económicos que se ponen sobre la mesa y que nadie puede rebatir ni cuestionar, ¿por qué en intención de voto el Partido Popular aventaja al Partido Socialista? El sanchismo, como han venido a decir, no tiene nada que ver con el PSOE. ¿Por qué se empeñan en hablar del sanchismo? ¿Hay rechazo por un sector de la sociedad hacia el presidente Sánchez por a lo mejor las políticas que ha llevado a cabo para poder estar ahí? En general, lo digo conscientemente, las políticas han sido muy positivas para los ciudadanos. La reforma laboral, esa que el Partido Popular incluso votó en contra. Ahora dice el señor Feijóo que es la reforma laboral que él hubiera hecho. La va a dejar. Y dice que prácticamente no la va a tocar. Pero sin embargo sí que ya ha anunciado
que va a quitar el impuesto del patrimonio, que es aquel que solo pagan las grandes fortunas, dejando de ingresar miles de millones de euros a las arcas. Pero es que en España se le han reconocido, por ejemplo, algo elemental, el derecho al desempleo a las personas que cuidan el hogar. Si tiene derecho a desempleo todo el mundo, era de justicia que ellas también tuvieran ese derecho. O también se le ha reconocido el derecho a las cuidadoras de nuestros mayores en el ámbito familiar, que han dedicado su vida a cuidar a otras personas, ahora tienen derecho a cotizar a la Seguridad Social. Y también se ha hecho una política de becas muy agresiva, con millones de euros para que los jóvenes puedan tener todos la posibilidad de estudiar. Y también hay muchas personas que están viajando en trenes de cercanías en un apoyo real a las familias, o la excepción en el recibo de la luz, que también Feijóo ha reconocido que lo va a quitar. En definitiva, yo creo que España ha funcionado por un camino muy adecuado, como muy bien dices, y además los indicadores así lo demuestran. ¿Por qué en una situación como esa la expectativa de voto del Partido Socialista puede estar por debajo? Pues habría que hacer muchos análisis, pero sin ninguna duda, pues tal vez no ha habido la comunicación necesaria para explicar permanentemente las cosas que se estaban haciendo. Por ejemplo, la ley del sí es sí ha podido Eso le ha hecho muchísimo daño, sin ninguna duda, le ha hecho muchísimo daño al Gobierno en general y también al presidente Sánchez, sin ninguna duda, que él mismo ha reconocido lo que otros muchos también pensábamos, que había un error. Siendo una buena ley, que lo es, en conjunto había un error que no podía entender nadie, y muchos socialistas tampoco. Y es que se redujese la pena a personas que habían cometido los peores delitos, o que incluso algunos pudiesen salir a la calle. Porque no cesó a la ministra En ese sentido, Montero. yo creo que fue un error. Que me perdone, no. Mi opinión personal es que eso había que corregirlo inmediatamente, y si no, había que haber tomado cualquier tipo de decisión, por fuerte que fuese. Claro. Y es verdad que en un gobierno de coalición como el que hemos tenido, a veces las cosas no son tan sencillas como los que tenemos el privilegio de gobernar con mayorías absolutas, pero sí en general se ha avanzado muchísimo y se ha sido capaz de consensuar con todas las formaciones políticas, con el Partido Popular también. Pero a tu pregunta concreta, creo que ha habido determinados errores de comunicación, sin duda, y a veces, mientras estábamos aprobando leyes buenísimas para las personas, seguíamos en los medios de comunicación con la ley del sí es sí o con otras que sin ninguna duda la modificación del delito de sedición, por ejemplo, y la malversación pues de fondos públicos también parecía que era un guiño a los independentistas, y eso la gente también... Pues seguramente también habrá sido una de esas medidas que parcialmente nadie haya entendido o algunas personas no hayan entendido. De todas maneras, sí que creo que ha habido en general falta de pedagogía, en el sentido de que se ha hecho una gran labor política en un momento de dificultad. Que nadie olvide que España ha sido el primer país que ha recuperado los índices económicos después de la pandemia a una velocidad de vértigo, que es mérito, desde luego, de toda la sociedad española, de nuestros empresarios, de los sindicatos, que hemos sido capaces de negociar medidas como los ERTEs, que han significado que se evitase que millones de personas fuesen despedidas con la ley en la mano, que hemos sido capaces de reconducir enseguida la economía, hemos sido capaces de utilizar también los recursos y los fondos europeos para activar la economía como hemos hecho en España. Por tanto, haciendo un análisis tal vez muy autocrítico, algunas decisiones en algunas leyes concretas, que el propio presidente Sánchez ha reconocido que tal vez no fue un error abordar inmediatamente esa ley y haberla cortado radicalmente o haber tomado cualquier otro tipo de medida. En eso puedo estar de acuerdo, pero sí que no hay que olvidar que tenemos un peligro real el próximo día 23 de julio, porque se están cuestionando algunas de las... España es un país que ha avanzado muchísimo. En leyes sociales estamos a la cabeza del mundo, en leyes que se han aprobado con gobiernos socialistas y que son derechos consolidados de las mujeres. A estas alturas no podemos plantearnos si las mujeres tienen o no la igualdad de derechos entre usted y yo. Es que eso es impensable. O tampoco tenemos que plantearnos determinadas medidas en el aspecto de la educación. Yo creo que hay un peligro real de que Vox
entre en un gobierno de coalición con un Partido Popular débil, con un Feijóo que quiere conseguir el gobierno a cualquier precio y, a pesar de que insiste con algunos argumentos, luego no tiene ningún problema en negociar en determinadas comunidades autónomas. Hablamos del caso de Extremadura, que ha sido el de Extremadura, muy llamativo. El de Extremadura, o el de la Comunidad Valenciana, o el de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que el Partido Popular, cuando no da la suma, no tiene ningún problema en negociar con Vox para conseguir gobiernos. Pero me pasa a todos los partidos, porque también Paje tuvo que pactar con Podemos. Entra dentro del sistema, claro, y entra dentro de las posibilidades del sistema de que en conjunto, en la negociación, pues no gobierne la lista más votada. ¿Debería de ser así? Yo creo que cada cosa tiene su... Lo que no podemos ser es no coherentes, hay que ser coherentes y decir aquello que de verdad estamos dispuestos a hacer, no decir una cosa y hacer la contraria. La lista más votada podría ser otra fórmula de gobierno, pero que en España, en democracia, está contemplado los pactos para conseguir las mayorías parlamentarias, y en las mayorías parlamentarias es igual de legítimo, a pesar del peligro que tiene, que PP y Vox formen un gobierno a que lo forme el Partido Socialista. El que ha venido gobernando. Por tanto, lo de que ese gobierno era ilegítimo es lo primero que hay que rechazar. En democracia no hay ningún gobierno ilegítimo. Los gobiernos ilegítimos solo existen en las dictaduras, pero en democracia Entonces, volviendo no. al tema de Vox, por ejemplo, tiene millones de votantes. Bueno, ¿Por qué la gente se ha volcado un poco en Vox? Pues no sé si son 3 o 4 millones. Sí, bueno, con los datos últimos sí que es verdad que el Partido Popular en las elecciones ¿Qué se hace con esa gente que opta en las elecciones de 2019, tal vez un Partido Popular excesivamente débil es el que hizo, por un lado, que Ciudadanos en el mes de abril obtuviese, y sin embargo ya Ciudadanos prácticamente no existe. Desaparecida, porque estamos también además, ni se va a presentar. Estamos en una fase y en una etapa donde los populismos surgen con mensajes tremendos, porque igual que hablábamos de que quieren derogar las leyes de igualdad entre hombres y mujeres, también hablan del tema de la inmigración como si fuese un problema único de España. La inmigración en España no es un problema, es una realidad que hay que afrontar de manera controlada y que hay que tener no solo el respeto a las personas que vienen, sino saber que son necesarias para sacar adelante la economía de nuestro país, que hay sectores de la economía que los españoles no podemos abordar, incluso por falta de personal, que como decimos, que España es un país donde hay 21 millones de personas prácticamente cotizando. Por tanto, yo creo que hay un peligro real y Vox lo contemplo como un populismo, igual que también lo puede haber en la parte extrema de la izquierda, que al final los grandes partidos consolidarán sus posiciones. ¿Y por qué no se alían? ¿Por qué no hay un pacto PP-PSOE? ¿Es que es imposible? Yo no lo creo, yo no creo que sea imposible. Sí que es verdad que cuando uno no quiere, dos no pueden pactar. Ha habido experiencias, Llegará un momento en que habrá ha habido que hacerlo experiencias así. Y yo creo que España puede que sea una asignatura pendiente, la de en determinados momentos tener la responsabilidad política de apoyar a una formación que ha obtenido una representación parlamentaria importante. Lo que sí sé es que no se da con frecuencia, y puede que sea, desde mi punto de vista, algo que el futuro lo podrá resolver. Pero sí que es cierto que a día de hoy los frentes ideológicos están muy marcados y hay mucha diferencia entre las políticas sociales que el Partido Socialista ha consolidado en nuestro país y que son el espejo en el que se fijan otros muchos. Otros muchos países han ido a remolque de las leyes que se han hecho en España, desde la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres, ya del año 2004, quiero recordar, la Ley Integral contra la Violencia de Género, las leyes del aborto, que son derechos, que no se le obliga a nadie a practicar una decisión de ese tipo, pero lo que no se pueden es recortar derechos. Y lo que sí creo que hay un peligro... Con respecto a creo que hay un peligro de que se puedan recortar derechos, porque incluso en gobiernos autonómicos o municipales ya el pacto PP-Vox lo está introduciendo, lo están firmando, están haciendo documentos. Y ahí es donde yo creo que hay un peligro serio, que es el que creo que debiéramos evitar. Por ejemplo, hay comunidades autónomas, Revilla
se abstuvo para que pudiera gobernar el PP sin necesidad de Vox, que también es un gesto Sí, importante. pero bueno, yo creo que también el señor Revilla, que también a lo largo de su trayectoria política da mucho juego, porque podríamos hablar de muchas decisiones, porque cuando uno también ha tenido tanta responsabilidad, luego ha sido un hombre que le ha gustado mucho participar, y yo creo que un hombre muy inteligente, pero quiero decir, esta decisión no es lo mismo en este momento que en otro momento. Claro, él ha visto claramente por dónde iba el tren y yo creo que ha tomado una decisión hasta cierto punto comprensible. Pero, mira, negar a estas alturas el cambio climático, negar un hecho tan evidente, o negociar si hay que quitar la Concejalía de Políticas de Igualdad, pero si las Concejalías de Políticas de Igualdad lo único que hacen es seguir fomentando un principio elemental, que las mujeres y los hombres somos iguales en todo. Yo creo que, eso no está ya superado, ¿no? Yo creo que, sinceramente, ahí Vox tiene un auténtico problema y es que se lo creen. Y el Partido Popular tiene un problema, y es que le pueden llegar a imponer políticas que no las comprenda nadie. Y también me preocupa el tema económico, porque al fin y al cabo las sociedades se desarrollan a partir de los derechos. Hay que generar recursos para que la gente tenga derechos, y la sanidad hay que costearla, y la educación hay que costearla. Y vivimos en una comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, que está muy bien dotada, de verdad, de recursos sanitarios, de recursos, infraestructuras educativas, de servicios sociales. En Manzanares también podemos dar fe de todo ello. Yo creo en el consenso, he creído siempre, he creído que el pueblo determina qué papel quiere que juguemos, y si el pueblo decide que estemos en el gobierno, lo deja claro, y si decide otra cosa también, y tendremos que asumirlo. Pero lo que sí debemos hacer los políticos es, con lealtad a los ciudadanos, al sistema, es decir, aquello que creemos. Y luego, pues bueno, el resultado electoral siempre hay que acatarlo. Pero, volviendo al principio, creo que se han hecho muy buenas políticas en esta etapa, y sin embargo creo que, bueno, que hay un cierto peligro de involución y de recortes de derechos que a mí, como persona y como político, me preocupa. La disciplina de grupo, es difícil a veces pertenecer a un grupo, es fácil, pero claro, si te dicen hay que votar esto y dices, es que no estoy de acuerdo. Yo creo en las organizaciones políticas, porque para que una democracia como la nuestra se consolide, hacen falta partidos fuertes. No vale que cada uno vaya a su aire, no vale. Y creo que el Partido Socialista es el más fuerte, de ahí que tengamos 140 años de historia. Pero tampoco hay que basarlo todo en una disciplina de grupo estalinista ni nada de eso. Creo en la diferencia y en la divergencia y en la crítica, hasta en nuestras propias decisiones. Y ha habido políticos castellano-manchegos fundamentalmente, pero también de otras zonas de España, que en determinados momentos han sido capaces de considerar que las decisiones que venían desde la dirección no eran las adecuadas. Yo me encuentro en ese grupo y me encuentro capacitado y avalado también para llevar siempre mi criterio a la mesa de debate y luego encontrar la mejor de las soluciones. No creo en los grupos donde la disciplina la marca el líder absoluto y todos los demás le siguen. Tampoco lo practico. Yo tengo un equipo de gobierno de hombres y mujeres muy plurales, muy formados, en el que las decisiones que hay que tomar para la ciudad de Manzanares también las debatimos. Yo quiero que se me entienda, pero me considero en condiciones de expresar y de llevar la libertad que considero hasta las últimas consecuencias, fundamentalmente si hablamos de defender los intereses de los hombres y mujeres a los que represento. Y, por supuesto, diré y lo digo, que no siempre participo y comparto todas las decisiones que se puedan tomar desde el Gobierno de España, y algunas de ellas las he criticado en público y en privado, lo cual tampoco me impide decir que creo que se ha hecho una magnífica labor política, fundamentalmente en derechos y en cómo hemos proyectado económicamente el futuro de nuestro país, que es el país que mejor va en Europa. Frenar eso o acabar con esa línea de crecimiento puede ser un serio problema para la economía, y eso al final siempre lo pagan los mismos, Juani. Claro. Entonces me imagino que ya para finalizar un llamamiento a la participación, ¿no? A pesar de que va a hacer muchísimo calor. Sí, y aunque haga calor hay que ir y votar.
Aunque el voto por correo ha aumentado muchísimo. Sí, yo creo que el voto por correo demuestra también que a los ciudadanos les preocupa el futuro de su país. No tengo ninguna duda. La gente quiere decidir y yo soy un demócrata convencido. Siempre he aceptado el resultado de las urnas. Pero claro que llamo a la participación y a la movilización del voto progresista. Creo que hay que concentrar además el voto progresista en la única fuerza que, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real puede sacar representación. Con todos mis respetos para las organizaciones progresistas. ¿Hablamos de Sumar, por ejemplo? Sí, con todos mis respetos para las organizaciones progresistas, pero en Ciudad Real solo el Partido Socialista históricamente puede sacar representación. Si es llamar al voto útil, llamo al voto útil o al voto práctico, porque creo que debemos concentrar el voto. ¿Hay que votar con la cabeza más que con la siempre, siempre. Yo además creo que siempre. Porque la cabeza es lo que nos hace también ser diferentes al resto de las especies y creo que tenemos que ser, yo en Manzanares, si me permites una reflexión personal, creo que hemos demostrado una capacidad de captar el voto transversal, de conseguir que personas que tal vez ideológicamente no coincidan con la formación política por la que yo me presentaba, pero que sí hay muchas personas que han considerado que el trabajo que Julián Nieva y su equipo había hecho en esta ciudad merecía la pena refrendarlo y que continuásemos creciendo, avanzando. Pues eso mismo es lo que creo que hay que poner en valor para España, que a pesar de los errores que se hayan podido cometer, que se han cometido y que yo algunos los comparto, pero que creo que la línea de progreso, de avance económico no debe ser frenada y mucho menos el peligro de involución política, porque Vox tiene unos principios que no solo no comparto, sino que son verdaderamente preocupantes para un demócrata como yo y para las generaciones futuras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Juan, y como siempre, por vuestro trabajo. Un placer.